Hoy estaremos hablando de la iglesia sin templos. Hoy estaremos hablando de eso que nos ha llevado la propia pandemia a refugiarnos en nuestras casas. Hoy no podemos reunirnos en multitudes. Así que es propicio para enviarles este mensaje de parte de Dios. En aquellos días cuando Jesús caminaba entre nosotros, los apóstoles de Jesús les acompañaban, pero ellos veían a la iglesia de una manera muy distinta a como nosotros nos enseñaron. Incluso ellos caminaban y les enseñaron en su cultura, en su propia cultura, la iglesia que Jesús les enseñó en sus discipulados, en las enseñanzas personales que Jesús dio a cada uno y en su grupo. En este tiempo, y me refiero a los tiempos cuando existía o caminaba Jesús con sus discípulos, existía un templo, eso es cierto. Ahí estaban los sacerdotes del templo. Y ahí se adoraba a Dios en su propia cultura. Pero Jesús vino a enseñarnos una nueva iglesia. La iglesia de la verdad. La iglesia poderosa de los milagros y la iglesia que envía el mensaje de salvación. Así que debemos poner todos mucha atención sobre este mensaje. Vamos a leer lo que dice Mateo 18, capítulo 20. Dice, porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Así que este versículo no nos define literalmente lo que es una iglesia, pero sí nos da pistas muy importantes de que donde nos reunamos en su nombre, dos o más, o donde estemos reunidos en su nombre, dos o más personas, Jesús está en medio de nosotros. La palabra de Dios puede tener muchas interpretaciones, pero cuando Jesús está en medio de nosotros, realmente hay una revelación muy importante para nuestra vida. Y eso es lo que hoy puede que llegue a tu casa, puede que llegue a tu corazón. Así que prepárate para recibir la revelación de Dios que está a través de este mensaje. Podríamos hacer una analogía entre el templo y la iglesia, entre la casa y la familia. Entonces, siendo el templo una casa y la iglesia una familia. Viendo esta analogía, podemos decir que los creyentes del primer siglo jamás construyeron un templo. Una casa exclusiva para reunirse a adorar a Dios, jamás la construyeron. Por eso la expresión vamos a la iglesia no está en las Sagradas Escrituras. Los templos que existían eran los templos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús llegó y caminó entre nosotros, Él venía a traernos un mensaje contenido de salvación. Por eso cuando nos referimos a la construcción de la iglesia, no estamos hablando de ladrillos, ni de cabillas, ni de concreto, ni de techos, ni nada material. Estamos hablando de la iglesia espiritual, la iglesia de Jesús. La Biblia nos enseña que Dios no habita en templos, pues Él habita en todo lo creado y Él creó todo. Así que no se reduce o no se limita a introducirse en un pequeño templo. Él aspira de nosotros que nos reunamos en familia, porque donde dos o más estemos reunidos en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Así que en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 23, dice que Él hizo todo lo creado y el Señor del cielo y de la tierra habita en toda su inmensidad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 10, dice que yo fui el maestro albañil, refiriéndose Pablo, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos.
y otro estará construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20 dice: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal de esa base o de esa construcción. Así que fundamento es la base o infraestructura que sostiene todo edificio a construir. Por eso debemos tener mucho cuidado de cómo construimos, cómo hacemos las bases de lo que construimos. La fuerza y solidez de un edificio va a depender en gran parte de la fortaleza de tu fundamento. Y quienes construyen el fundamento deben tener mucho cuidado, porque al cometer un error, el edificio se desquebraja y puede derrumbarse. Es por ello que en el ministerio que ejercemos estamos siempre muy cuidadosos de enseñar a los discípulos de Jesús que han puesto en nuestra mano, bajo nuestra responsabilidad, construir en ellos fundamento de la palabra. En ellos construir un fundamento con mucho cuidado, una base suficientemente sólida y balanceada para que todo lo que se construye encima de ese fundamento realmente tenga solidez. Para eso hemos construido una serie de discipulados en nuestra casa. Convencidos de la palabra, convencemos a otros de ser inspiración, para que ellos puedan ser reproductores de la palabra y puedan construir y cumplir la palabra, edificios grandes y sólidos por la palabra de Jesucristo, que es el fundamento. Así que creemos en la labor de discipular. Y esto siempre dependerá de cómo nosotros lo hagamos. Y creemos que cuando sembramos paternidad, tendremos buenos discípulos. Somos una iglesia, aunque no haya un templo. Cada uno de nosotros formamos parte de esta iglesia. El nuevo nacimiento espiritual nos da derecho a estar en una familia. El nuevo nacimiento espiritual nos da derecho y nos permite compartir decididamente la palabra de Dios con otros. Y así se cumple que donde dos o más que creen en su nombre, Él estará en medio de ellos. La semana pasada pudimos aprender que estamos en la luz, y los que estamos en la luz discernimos los tiempos que vivimos y no seremos sorprendidos porque no estamos en oscuridad, porque no estamos en tinieblas. Hemos aprendido erróneamente que la iglesia es el salón, las luces, el púlpito, las butacas, los instrumentos, pero no es así. Aunque esto no está mal, quiero dejar claro, porque al pasar esto y Dios nos entrega un lugar, será mucho más estratégico. Pero no podemos y no debemos tener dudas que eso no es el norte de la iglesia de Jesús. Tenemos que tener la claridad que eso no forma parte de lo fundamental de nuestra iglesia. Lo fundamental de nuestra iglesia es la palabra y el mensaje que Dios nos dejó cuando caminó entre nosotros. La iglesia somos todas las personas que estamos en común acuerdo, las que estamos reunidas en su nombre y seguimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el portador del mensaje de salvación. La unión de todos constituye el cuerpo de Cristo, que impacta con su testimonio a la sociedad, a las escuelas, a los vecinos. Impacta con el mensaje de salvación y con nuestra conducta. Impacta a otros que no le conocen. Creemos en una iglesia abierta para todos, para que puedan todos acercarse a tomar del agua de la fuente y comer del pan de vida. En la misma fuente
donde en una oportunidad Jesús conversaba con la mujer samaritana. Aquella mujer que estaba alejada de Dios por haber sido criada en un medio de su cultura un poco mixta, con una mixtura de creencias. Ella también esperaba al Mesías. Aquella mujer llevaba una vida desordenada, estaba ella sedienta de paz, de amor, de estabilidad, de misericordia. Había buscado eso en 5 esposos y en todos había fracasado porque no la habían valorado. Jesús nos dice que Dios es un Dios de amor, que valora a sus hijos porque somos su creación. Toda creación viene de Dios. Y todo aquel que cree en Jesús como único y suficiente Salvador pasa a ser su hijo. Volviendo a la mujer samaritana, ella realmente ignoraba la palabra de salvación. Nadie le había hablado al respecto. Había crecido en una cultura mixta, como dije antes. Los samaritanos eran aquellos que habían aprendido a poner su confianza en dioses paganos, provenientes de otras naciones como Babilonia, Cutab, Abab, Hamab y Safarbaín. 5. Acá están de manera espectacular la revelación del por qué Jesús se refería a 5 maridos. Leamos la Biblia. En el Juan capítulo 4, versículo 1, dice: los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. Este versículo está como que introducido en una historia que no tiene nada que ver, aparentemente. Pero los fariseos en aquel momento eran aquellos que perseguían a Jesús. Los fariseos eran aquellas personas que pertenecían al templo, pero que de alguna manera estos fariseos eran sacerdotes del templo y cuyos líderes eran Anás y Caifás, los mismos que le persiguieron. Jesús en su viaje a Judea, según lo que dice la palabra, de Judea a Galilea, tenía que pasar por la región de Samaria. Era un pase obligado. De modo que llegó a un pueblo cerca de Samaria que se llamaba Sicar. Esto quedaba muy cerca del terreno donde había un pozo que pertenecía a Jacob y este había dado en heredad a José, su hijo. En ese momento estaba sentado Jesús en el pozo de Jacob. Y en ese momento apareció en escena una mujer con un cántaro, el cual venía a sacar agua del pozo. Para que entendamos esta porción de la palabra que vamos a seguir estudiando, debemos saber que entre los judíos y los samaritanos había una riña de muchos años atrás. Existían unas diferencias causadas quizás por la mixtura que representaba el pueblo de Samaria. No podemos señalar al pueblo de Samaria como un pueblo malo. Era un pueblo que no conocía a Dios y por su historia había olvidado su origen. Los samaritanos venían o eran el resultado de una mezcla entre israelitas con una mezcla de asirios y otras 4 naciones. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros, por lo que esto los hacía ver como gente que no merecía ni siquiera su amistad. Los judíos preferían, cuando iban de camino, preferían pasar por otro camino, incluso 4 o 5 días más de tiempo, que pasar por la tierra de Samaria, por no ni siquiera presentarse y encontrarse con ellos.
Pues los samaritanos decían que venían de la descendencia de Jacob. Y esto molestaba muchísimo a los judíos. Y por ello los judíos consideraban a los samaritanos impuros, llegándolos a odiar durante muchos años. Una vez entendido esto, seguimos con la historia de Jesús. Cuando Jesús estaba sentado en el pozo o cerca del pozo y apareció en escena la mujer samaritana con su cántaro a buscar agua, el pozo llamado el pozo de Jacob, Jesús le dice a la mujer: dame un poco de agua. Con esto tratando de entablar una conversación. Pero como los judíos no tenían trato con los samaritanos, la mujer se extrañó muchísimo y le responde: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Fue cuando Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer en su humanidad le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Me imagino que lo vio sentado sin ni siquiera un cántaro. Pero ella en su humanidad ni siquiera tiene cómo sacar agua del pozo, y este pozo es muy hondo. Nuestros antepasados, Jacob, de todos modos, ella como buena samaritana le dice a Jesús, que era un judío, de una vez chapea, le dice: nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, donde él mismo bebía, su familia y sus animales. ¿Acaso tú eres más que él? En ese momento la mujer samaritana escuchó a Jesús, o escuchó de Jesús algo que cambiaría totalmente su vida. Y yo te pido que pongas muchísima atención a esto, porque a veces lo leemos demasiado rápido y no nos queda la porción de la revelación que Dios nos quiere decir. Dice así: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo les daré se convertirá a la persona que la beba en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Pon mucha atención. Dice que aquel que beba de esta agua, esa persona se convertirá en un manantial donde brotará dándole vida eterna. Es decir, nosotros nos convertimos en manantiales. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. ¿Quién no quiere tomar de esa agua? Para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir a sacar agua de este pozo. Siguiendo la mujer en su carnalidad y en su pensamiento humano. Fue cuando Jesús cambia el tema abruptamente. Y fue cuando le dice: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Y ella, sorprendida, se voltea y le dice: no tengo marido. Jesús le dijo: bien haces que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Es cierto lo que dices?, asombrada la mujer. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, yo veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraban a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Vemos acá cómo en esa época había puesto como fundación o como fundamento el lugar de adoración. Fue cuando Jesús cambia todo y le contesta y dice: créame, mujer, que llegará la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir ni a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos, lo deja claramente. Pero llega la hora
Y es ahora mismo cuando los que adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que le adoran. Tú que me escuchas, Jesús nos está dando un mensaje contundente. Jesús nos está diciendo que aquel que adora a Dios en todas partes adora correctamente. No es necesario venir a este monte ni ir a Jerusalén. No es necesario ir al templo o la que nosotros llamamos vamos a la iglesia, porque la iglesia está en todas partes. Congregarnos en cualquier parte o por cualquier parte es adorar correctamente. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en todas partes. Para adorar a Dios en espíritu de verdad, podemos hacerlo libremente en todas partes, manifestando la adoración en toda la creación. La mujer le dijo, quizás resolviendo entre la caja de mixtura que había tenido entre toda su historia de vida, y encontró una enseñanza de sus antepasados israelitas y le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Y cuando Él venga, nos los explicará todo. Quiero hacer una breve incisión, que Mesías en la traducción significa el ungido. En ese momento Jesús parte la vajilla en la comunicación, en esa conversación, y dice, ese soy yo. El mismo que habla contigo es el ungido, es el Mesías, el que tú estás esperando. La mujer dejó el cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Ella aún no les dice que ella estaba creyendo que es el Mesías. Le dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Pero no le dijo, no, él me ha dicho que es el Mesías. Quería a esa mujer, llevándole la palabra, que se convencieran por sí mismos al ver a Jesús. La mujer dejó su cántaro. La mujer dejó todo lo que tenía y se fue corriendo a entregar el mensaje que ya Jesús le había entregado. Entonces dice la palabra que salieron del pueblo todos los samaritanos, o una gran parte de los samaritanos, y fueron a donde estaba Jesús, en el pozo de Jacob. En ese momento los discípulos estaban llegando con la comida y le rogaban al maestro que comiera. Pero Jesús no pierde pisada. Jesús no pierde oportunidad y les dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Rechazando la comida que le estaban dando los discípulos. Y los discípulos entre sí decían, ¿será que le habrán dado de comer estos samaritanos? Fue cuando Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Miren que dice su trabajo, no dice mi trabajo. El trabajo de Dios. En ese momento Jesús le dice a sus discípulos, ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Mucha atención. Pero yo les digo que se fijen en los sembrados, que ya están maduros para la cosecha. Y lo dijo exactamente de una manera muy especial cuando ve que estaba llegando la samaritana con una multitud. La mujer del pozo había traído una gran cantidad de personas porque solo les había sembrado una palabra. Añada Jesús, el que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna. Se lo dice a sus discípulos. Por tanto, dice también que el que siembra como el que cosecha se alegran juntamente. Pon mucha atención a esto que le estamos diciendo. Uno siembra y otro cosecha.
Y yo los envié a ustedes a cosechar, refiriéndose a los discípulos. Yo los envié a ustedes a cosechar. Viendo la escena donde Jesús le habla a los discípulos, y los discípulos tenían una cara larga y que no entendían. Lo que no le costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que han sido beneficiarios del trabajo de ellos. ¿Pero a qué se refiere Jesús con todo esto? Les estaba diciendo Jesús que la palabra fue sembrada por la samaritana en ese pueblo. Y ella corrió al pueblo a llevar el mensaje que Jesús le había dicho. Acá ella se convirtió en una discípulo de Jesús. Así que le dice Jesús a todos sus discípulos: vengan y consoliden esta masa de gente que había traído la mujer del pozo. Vengan a trabajar, porque la cosecha está lista. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me había dicho que todo lo que he hecho, dice la palabra. Me detengo a hacerte una pregunta a ti que me escuchas. ¿Acaso el Espíritu Santo no nos ha dicho todo lo que hemos hecho? Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron, así que la cosecha aumentó. Dice la palabra que uno de ellos dice: ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, refiriéndose esta persona a la mujer samaritana, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Basado en esto, creemos en la iglesia cristocéntrica, basada en la palabra de Jesús, basada en su mensaje, y donde el cuerpo de la iglesia son todos sus discípulos. Y para nosotros el discipulado tiene un valor muy alto, muy especial. Es nuestro principal norte de la iglesia, y de esa manera cumplir con el encargo que Jesús nos dio de hacer sus discípulos. Acá vemos cómo Jesús le enseñó a sus discípulos y a nosotros, sus siervos, que su palabra es la verdad y la salvación que viene a través de su mensaje. Y nadie llega al Padre sino a través de su Hijo Jesús. Y el que se quedó entre los samaritanos 2 días pudo multiplicar la cosecha. Así que cuando Jesús se refería a la mujer samaritana, cuando hablaba de los 5 maridos, que representan a los dioses de los cananeos, los dioses de este mundo al cual no pertenecemos, en el cual vivimos, son los mismos dioses insertados en la cultura de la vida diaria. La mujer samaritana representa una verdadera discípula. Una vez que recibió el mensaje, no se quedó con él, sino que fue y lo multiplicó a su pueblo. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos, dice la palabra, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Queridos amigos, todo cuerpo de Cristo es una iglesia. Si ese cuerpo tiene en su corazón y si de verdad han nacido del Espíritu, y por lo tanto en medio de ellos siempre estará la presencia del Señor, la presencia del Espíritu de Dios en medio de todas sus congregaciones. Creemos en la iglesia con hermanos salvos y santos. Todos los que son de la iglesia son los que son. Si su Señor es Jesús,
No podemos rechazar a nadie que quiera venir a beber y a comer. Jesús nos enseña con la historia de la mujer del pozo, la mujer samaritana. Jesús está a la puerta y llama, y todo aquel que quiere comer con Él, Él comerá. Debemos recibirlo con el mismo amor que recibió a los imperfectos hombres que caminaron con Él, que luego los convirtió en sus discípulos. Si me reúno al aire libre, en un templo, en una plaza, en casa, en un taller, por Zoom, por WhatsApp, eso no es lo importante. Lo auténticamente importante es lo que hay dentro de tu corazón, lo que hay en el corazón de cada uno de los integrantes de tu grupo. Revisa que haya un verdadero arrepentimiento de pecado y reconocimiento de sus errores. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña que la iglesia denominada primitiva comenzó de una manera sobrenatural. Comenzó de una manera no esperada. Cuando un pequeño grupo de hombres y mujeres se reunieron en un lugar donde les había indicado Jesús que permaneciera. Su número eran unos 120. Y dice que de repente llegó en medio de la fiesta del Pentecostés y la fiesta de las primicias. Una de las características de este grupo es que todos perseveraban unánimes. Todos tenían el mismo corazón de servicio a Dios. Queridos grupos y seguidores de Jesús, permanezcan unánimes y en un mismo sentir. Permanezcan juntos. Pronto, el de repente de Dios llegará a sus vidas. El de repente de Dios llegará a su congregación, a su iglesia. El de repente de Dios llegará a tu familia. Querida iglesia, ustedes saben que no podemos seguir viviendo como la samaritana, con la mixtura que ella vivía, creyendo que Jesús vino a salvar a otros y que la paz y la tranquilidad y la esperanza de ustedes dependen de los maridos que ustedes tengan. Esto se refiere a la relación que representan tus ídolos. Esos maridos no son más que los ídolos del paganismo, del idealismo del humano, del hombre que está en medio de las culturas de la humanidad. Estos 5 ídolos tenían represada la confianza de los samaritanos, porque por la mixtura y la mezclanza ellos aprendieron de ellos, del espíritu de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Safarbaín, como lo dije anteriormente. La pregunta es, ¿cuáles son los ídolos que coquetean en tus pensamientos? La pregunta es, ¿dónde estás poniendo tu mirada? Ven al gozo de tu Señor. Ven al gozo de tu Salvador. Ven a beber del agua que te dará vida, que te dará paz y te dará tranquilidad. Ven a comer del pan de vida que solo está en la palabra de Dios. Conviértete en un verdadero discípulo de Jesús y construye los cimientos fuertes que necesitas en la palabra para que tú puedas ser portavoz de su palabra como lo hizo la samaritana. Para que tú puedas llevar el mensaje de Dios que Jesús nos dejó. Recibe al Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Tú y toda tu familia será salva por medio de la palabra. Cierro diciendo lo que la Biblia nos relata acerca de un varón llamado Josué. Fue un gran líder y un gran general de batalla en la nación de Israel. Cuando el pueblo había estado vagando por 40 años en el desierto, se levantó un varón llamado Josué, el cual libró todas las batallas contra los impíos. Para conquistar esas tierras, tuvieron que pelear y arrebatar lo que Dios les había entregado y poseyeron la tierra.
de todas esas tierras impías que pertenecían a Canaán y que Dios le entregó a los hijos de Israel. Una vez conquistadas esas tierras, ellos la dividieron en 12 tribus, tal como lo dijo el patriarca Jacob. Estos territorios fueron entregados a cada tribu según lo dicho por el patriarca. Después, Josué, el general que les llevó la victoria, retó al pueblo para que tomara una decisión. Pues Josué veía que el pueblo de Dios tenía un espíritu dividido. Él sentía una división en el espíritu de los hijos de Israel, porque estaban entre la cultura aprendida por los egipcios, con los egipcios, y las culturas aprendidas de los pueblos conquistados, los pueblos cananeos. Josué hace una aseveración importantísima en el capítulo 24, versículo 15. Llama la atención a todo el pueblo de Israel, les dice: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de tus antepasados, a los que les servías en Egipto, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Ese mismo reto es extendido hoy para ti y toda tu familia. ¿Tomarías la misma decisión que tomó Josué en aquel momento? ¿O te quedarías apegado a la cultura del hombre, a la cultura aprendida de tus antepasados, o la que estás aprendiendo en los lugares donde habitas? Es el momento de tomar una decisión según lo que has aprendido en este mensaje. Es momento de, sin importar de dónde vienes, como los samaritanos, saber que hay un Dios que viene a salvarnos, que entregó a su Hijo a morir en la cruz por todos nuestros pecados, que nos hizo libres de toda condenación. Lo único que tienes es creer en Él. Lo único que tienes es convertir tu corazón verdaderamente a Jesús y ser una nueva criatura. Yo te invito a que hagas una oración de allí donde estás en tu casa, a que puedas servirle al Señor como un verdadero discípulo. Y lee lo que dice Romanos 19, que está apareciendo en pantalla. Si logras repetir esto como una oración y de verdad le permites a Dios entrar en tu corazón, has dado el primer paso. Nos vemos en el próximo mensaje.